quiero responder a las preguntas de los compañeros que han presentado sus puntos de vista sobre este tema en una línea de disenso. Cuando yo me refería al tema de las mulas, me refería a ese tema como un ejemplo, ¿sí? Como un ejemplo de cómo la gente cae en las manos del delito por la falta de educación. Como pueden ser mulas de narcotráfico, pueden ser las personas que en los buses se meten a ser carteristas, o gente que cae en las redes del delito, cae en las redes de la mala vida por no tener una educación. Y yo no creo que tampoco sea un problema absoluto la falta de educación. Hay también factores sociales, familias que no les dan el amor, el cariño, el afecto que necesitan, gente que muchas veces encuentra en pandillas, en grupos juveniles, el respeto, la consideración, la estima que no tienen en sus casas. Y hay muchos factores, pero yo creo y sigo insistiendo que el factor educativo es el más importante que tiene que el país enfrentar. Y lo que ha hecho el gobierno es invertir más de 2.700 millones de dólares en educación. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Si nosotros desde aquí no lo vemos, nuestros familiares que están en Ecuador sí lo ven. A los niños que iban a la escuela pública les cobraban $25 por niño, además de la matrícula. A los niños que iban a la escuela pública no les daban desayuno escolar. A los niños que iban a la escuela les cobraban los uniformes. A los niños que iban a la escuela pública, yo no estoy hablando del colegio americano ni de los colegios de gente de clase alta, estoy hablando de la escuela pública. O a la Universidad San Francisco, ¿no es cierto? Bueno, pero finalmente universidad como quiera, pero yo estoy hablando de los niños, ¿no es cierto? Del colegio menor, no estoy hablando de los colegios pelucones, por decirlo el término que el compañero presidente utiliza con mucha frecuencia. Estoy hablando de los colegios fiscales, de los colegios, escuelas que pagamos con nuestros recursos. Y vean lo que pasó, que cuando el presidente dijo, no señores, esto se paga con la plata de nuestros impuestos, y esto es la educación y es el futuro del país, los primeros que reclamaron fueron los compañeros del MPD. ¿Que por qué se quita ese abono, ese aporte voluntario? ¿Qué interés tenían ellos en 25 niños, en $25 por niño? Ahora lo paga el Estado, ahora la matrícula es gratuita. Se están construyendo escuelas del milenio, pero no se están construyendo escuelas del milenio en la González Suárez, compañeros. No se están construyendo escuelas del milenio en la 9 de octubre y Malecón. No se están construyendo escuelas del milenio en el Malecón de Manta. Se están construyendo escuelas del milenio en parroquias rurales de las provincias del país. ¿Y qué es una escuela del milenio? Es una escuela con un pizarrón inteligente, con acceso a internet, con bancas, con computadoras, con libros. Yo lo que digo es, lo mínimo que yo puedo esperar como padre después de pagar impuestos, porque todos pagamos impuestos en el Ecuador. No, sí, todos pagamos impuestos, y se lo voy a decir, compañero. El momento que usted se va a la tienda en el Ecuador, en la tienda de la esquina, y se compra una cajetilla de cigarrillos, está pagando impuestos. No. Cuando usted compra una cajetilla de cigarrillos está pagando impuestos, porque en el precio que le venden ya está cobrándose el impuesto que el Estado ecuatoriano le está cobrando al productor de esos cigarrillos. Cuando usted se compra un agua mineral está pagando impuestos. La gente cree que uno paga impuestos cuando se acerca a declarar en el servicio de rentas internas. Uno paga impuestos todos los días de su vida, porque hasta en la compra que uno hace de productos básicos le cobran impuestos. Yo lo que digo es, lo mínimo que puedo esperar pagando impuestos todos los días es que mi hijo tenga una educación de calidad, pues. Es que mi hijo por lo menos no le discriminen por el hecho de que no tiene los $25 para pagar. Es por lo menos saber que tiene una educación, pues. Se han invertido 2.700 millones de dólares. Se pasó una ley, la ley de educación, la ley orgánica de educación intercultural, que siembra las bases de un nuevo bachillerato en el Ecuador, que siembra las bases de una nueva educación y que también va a beneficiar a los compañeros migrantes, como la misma ley de educación superior. Entonces yo lo que digo es, si hay casos en los cuales una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas, 5 escuelas han sido desatendidas, no se ha hecho a tiempo, lo que a mí me da pena es que los medios de comunicación no se vayan a las escuelas del milenio, no se vayan a preguntar en las ciudades qué piensa la gente acerca de eso, sino que cojan las cámaras y lleven a esa escuela que no estuvo bien y digan que eso es lo que está pasando en todo el país.
Eso, desafortunadamente, es engañarle al país. Ya le voy a dar nuevamente la palabra, pero eso es desafortunadamente engañarle al país. ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado? No tengo la estadística, lo que yo sí tengo la estadística es que se ha reducido el desempleo. Hay una reducción real del desempleo. Y la economía marcha relativamente bien. Porque yo le voy a contar a usted, compañero, y le voy a contar a los compañeros migrantes qué es lo que se hacía con el dinero de ustedes. Y con nuestro petróleo. ¿Sabe lo que se hacía? ¿Sabe lo que se hizo en el gobierno de Sisto Durán Ballén y el gobierno del señor Lucio Gutiérrez? ¿Sabe lo que se hacía? Se dictó una ley por la cual todo lo que subía del precio del barril de petróleo no era para invertir en educación, no era para invertir en salud, no era para invertir en vialidad, era para pagar deuda externa. Y esa ley la derogó el gobierno, este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Sabe lo que se hacía con los impuestos de los ecuatorianos y con nuestros recursos naturales? Se pagaba deuda externa. Eso es lo que se hacía con nuestros recursos. Y hoy seguimos siendo un país pobre. ¿Acaso es que de la noche a la mañana nos hemos vuelto un país rico? Pero ahora los impuestos nuestros, ahora nuestro dinero, ya no va pues a parar en la mano de tenedores de deuda y de tenedores de bonos. Va a parar en las manos de todos los ecuatorianos, aunque nos duela, aunque a algunos les duela. Porque hay gente a la que sí les duele, hay gente a la que sí prefería tener 3 millones de ecuatorianos trabajando en el extranjero y mandando dólares para que les dejen las calles abiertas al tráfico, abiertas a la vida. Hay gente que les persiguió a compañeros comerciantes minoristas de Guayaquil y a palo y a gas y a bala les quisieron sacar del centro de Guayaquil porque les afeaban la ciudad. Ese es el tratamiento que nos han hecho siempre. Nos han tratado como basura, compañeros. Y hoy tenemos un gobierno que, con errores o no, lo que está tratando es de recuperar la dignidad. Un gobierno que hizo que esto sea posible. Un gobierno que hizo que los migrantes tengan la oportunidad de expresarse con sus votos y tener, como en este caso, un asambleísta como Francisco Agó u otros asambleístas más de otras circunscripciones territoriales. Entonces, yo le digo, realmente sobre ese tema, e insisto, fue un ejemplo del tema de las mulas, no es un asunto en el que yo pretendo denigrar a nadie que haya caído en las redes del delito, y lo lamento mucho que haya gente que tenga que por necesidades económicas caer en las redes del narcotráfico, del delito. Pero hay que hacer muchas cosas para cambiar el país. Y quiero terminar con este tema del compañero que me decía que se han abusado de los derechos humanos. A ver, verán, compañeros, hay que hacer una diferencia. Y yo creo que aquí tenemos que ser absolutamente claros. La lucha, la confrontación de ideas, de criterios, de pensamientos, de ninguna manera ha sido criminalizada en el Ecuador. De ninguna forma. Vamos ahí. Hay un partido que dice que al pobrecito señor Rivera, presidente de la FEUE, le han criminalizado. Entraron a matarle al rector de la universidad. Yo lo que digo es, a veces es más fácil, compañeros, entender nuestras propias circunstancias. ¿Cómo? No, sí. Bueno, pero yo lo que digo es, verán, a veces es más fácil entender lo que pasa en nuestro país cuando sacamos las circunstancias de nuestro país y le ponemos en orden. Yo me pregunto qué es lo que pasaría aquí en Nueva York si un grupo de estudiantes de la Universidad de Columbia, por ser estudiantes de la Universidad de Columbia, entran a patada y a golpe y a garrote a cogerle al rector de la Universidad de Columbia para que el pobre rector de la Universidad de Columbia tenga que bajarse por las ventanas del edificio y llegue a la calle y en la calle le caigan a golpes. Yo me pregunto qué pasaría en la 90 y... no sé en qué número está la calle, digamos en la 90 y calle X en Manhattan, si ustedes se encontraran con una turba de gente que le coge al rector y le cae a palos. Yo no sé, realmente aquí no sé si eso no será grave. Terrorismo. Yo no sé si aquí eso será grave, pero en nuestro país eso es grave. Ahora, hay casos en los cuales se confunde la protesta, hay casos en los cuales se confunde el libre derecho a la expresión y a la opinión con creer que porque yo estoy haciendo opinión y expresión puedo hacer tabla rasa de todos los derechos humanos. ¿Dónde están pues los derechos humanos de los
por ejemplo, del rector de la universidad? ¿Dónde están, pues, por ejemplo, los derechos humanos de las comunidades que quedaron aisladas con el sabotaje y con la interrupción de carreteras y de vías? ¿Dónde están los derechos humanos de sus compañeros y compañeras? Entonces, ¿dónde está qué? A ver, verán compañeros, yo aquí les voy a hablar a muchos de ustedes, tal vez, de lo que yo les voy a hablar, les traerá recuerdos de su memoria. Pero desde el 11 de septiembre del año 2001, el mundo cambió. No cambió el Ecuador, el mundo cambió. El mundo cambió. Y por el 11 de septiembre del 2001, se cambió la legislación penal, no en Estados Unidos, en el mundo entero, y entre los países en los que se cambió también el delito de terrorismo en el Ecuador. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona ejecuta un acto supuestamente amparado en derechos, en derechos de participación, en derechos políticos, y con eso atenta contra la vida de otras personas? Perdónenme, hay que ser claros, hay que ser contundentes. Y en ese sentido, usted tendrá una opinión, yo tendré otra. Yo respeto la suya, usted respetará la mía. Pero yo no puedo hacer política a golpes de a palos ni matando gente, ni persiguiendo a nadie. ¿O es que no nos acordamos que por ser estudiantes universitarios en la época del señor Flores Cordero, nos reventaban a palos por ser jóvenes? Y ahora, yo lo que digo es, yo quisiera saber qué líder o qué dirigente ha sido caído a palos por ser dirigente. Tanto es así que la semana antepasada que se elige el presidente de la CONAIE, el grupo que pierde las elecciones de la CONAIE dice, es que perdimos porque el presidente metió las manos en la elección de la CONAIE. ¿Quién se explica eso? ¿Quién se explica eso? O sea, yo lo que digo es, vean compañeros, en ese sentido, yo respeto el punto de vista de ustedes y comprendo que el punto de vista de ustedes tenga un matiz político. Pero yo a su vez les pido que no me lo digan en público ni a mí ni a nadie, pero que en lo íntimo de sus convicciones, ahora en la noche o algún día, cierren los ojos y se pongan a pensar cuál es el país que teníamos hace 4 años y cuál es el país que tenemos ahora. Y si ustedes después de eso dicen que esto no vale nada, yo lo sigo respetando. Es decir, yo de esto quiero cerrar esta intervención, y mi intervención en la noche agradeciéndoles y dándoles un abrazo a todos. Quiero cerrar mi intervención diciendo algo que dijo un ilustre y sabio pensador francés. Voltaire dijo, puedo no estar de acuerdo con lo que piensas, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo. Y en ese sentido, lo que yo puedo no solo atestiguar, sino lo que yo me puedo sentir orgulloso, es que yo no formo parte de un gobierno en el que por ser joven te caen a palos, en el que por decirte guerrillero te torturan y te matan, en el que a los grupos que se consideran enemigos del sistema se les tiene infiltrados, se les chantajea. Este es un gobierno que nació y que se originó en la necesidad de un cambio. Es un gobierno progresista, de izquierda. Si ese gobierno progresista y de izquierda, para muchos de otra izquierda, ya no es de izquierda, eso es una diferencia de apreciación. Pero yo quiero que le digan al país, quisiera que alguna vez nos pongamos a pensar, porque el día que vuelvan los pactos de la componenda, el día que vuelvan los congresos de la partidocracia, el día que vuelvan las escuelas públicas a ser pagadas, el día que los hospitales públicos vuelvan a ser lo que eran antes, una guarida de rateros, el día que se destruyan las carreteras que se han construido, el día que se deje de invertir en educación y en salud, El día que nuestro petróleo pague la deuda externa, ese día van a saber qué presidente tenemos hoy y qué presidente tendremos mañana.